Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Daros, como siempre, la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Lilian Martínez y va a compartir con nosotros un interesante tema sobre el duelo en una charla titulada El duelo, cambios internos y adaptación. Lilian Martínez es licenciada en psicología, psicoterapeuta gestal, tiene maestría en desarrollo y psicoterapia infantil y es terapeuta de flores de Bach. Se dedica a la práctica clínica, al manejo de grupos y a la difusión de la salud mental. Antes de darle la palabra a nuestra invitada, quisiera recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver gratuitamente miles de conferencias, de charlas, de entrevistas y de reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento, evolución o misterio. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. Decirte también, por otro lado, que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora ya sí que le vamos a dar paso a nuestra invitada, a Lilian Martínez, y a su conferencia El duelo, cambios internos y adaptación. Hola, ¿qué Hola, ¿qué tal? tal? Bienvenida. Hola. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar hoy acá. Buenas tardes Latinoamérica, buenas noches para Madrid. Muy bien. Y me siento muy agradecida con Mindalia por esta oportunidad para poder compartir con ustedes un tema tan interesante como es duelo, cambios internos y adaptación. Realmente todos Muy los bien. seres humanos estamos viviendo pérdidas, entonces se me hace importantísimo platicarles a todos y compartir esta tarde. Pues nada, nosotros también estamos muy contentos de que puedas compartir este ratito con nosotros. Antes de darte la palabra, quisiera recordarles a todos que ya pueden participar en el chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula. A continuación pueden poner el país desde donde nos están viendo y a continuación ya pueden formular la pregunta en cuestión que finalmente le haremos a nuestra invitada de hoy, a Lilian Martínez. Y ya sin más, te cedo la palabra y nos disponemos a escucharte. Gracias, Laura. Bueno, pues primero que nada, es importante saber que todos tenemos pérdidas. Realmente los seres humanos estamos perdiendo en todo momento. Desde que nacemos, los cambios de etapas de una a otra implican pérdidas. Venimos a perder, pero así como perdemos, también tenemos la capacidad para afrontar esas pérdidas. Y por eso es tan importante estar platicando sobre el duelo esta tarde. El duelo finalmente es un proceso de adaptación que nos ayuda a aceptar precisamente el que ya no esté con nosotros a lo mejor un ser querido, una persona, pueden ser también cosas o circunstancias de la vida, porque no necesariamente las pérdidas pueden ser personas, sino también puede ser a lo mejor un cambio de trabajo, un despido de trabajo, un cambio de ciudad, y todo eso implica pérdidas. Eh, Podemos prepararnos también para el duelo. Los que están aquí esta tarde conmigo pueden también a lo mejor no tener en este momento una pérdida importante, pero también esta plática les puede servir para prepararse precisamente para las pérdidas. Entonces, ¿qué tipo de pérdidas tenemos? Primero, tenemos las pérdidas de la relación. Aquí puede ser cuando fallece algún familiar querido, puede ser también cuando atravesamos una ruptura amorosa, un divorcio puede ser una pérdida. Y existe también otro tipo de pérdida que tiene que ver con las capacidades. ¿A qué me refiero con las capacidades? A lo mejor la amputación de un miembro de nuestro cuerpo, puede ser también incluso la pérdida de memoria, la pérdida de alguna capacidad que es necesaria, a lo mejor audición, visión, ese también implica una pérdida. Y también atravesamos por un duelo. Otra pérdida puede ser las pérdidas materiales. Podemos perder a lo mejor nuestro patrimonio. En México, que es de donde yo estoy, aquí es muy común que vengan de repente huracanes o terremotos y hay personas que pierden todo, de un momento a otro pierden todo, entonces también atraviesan por un proceso de duelo porque también implica una pérdida. Y están las pérdidas evolutivas. Aquí en la vida, cuando cambiamos de una etapa a otra, cuando hay una transición, a lo mejor de la niñez a la edad adulta, pasamos por la adolescencia, por ejemplo. También eso implica un periodo de duelo. Por eso es que también se llama adolescencia, porque adolecemos y es un proceso bastante largo y bastante fuerte. A lo mejor cuando pasamos de ser adultos a adultos mayores también es otro proceso de duelo. Y así, ahí es una pérdida evolutiva.
Entonces, si se dan cuenta, en todo momento los seres humanos estamos perdiendo, no solamente cuando fallece un familiar, cuando se va a la mejor a vivir lejos, estamos perdiendo y necesitamos tener esas estrategias interiores para poder afrontar esas pérdidas de la mejor manera posible, porque el duelo es algo inevitable de vivir, es un proceso natural, es importante que le demos esa connotación, que es algo natural, que es algo por lo cual vamos a pasar y que al final lo tenemos que superar y nos va a dar la fuerza y la fortaleza para para aceptar la situación, además de que nos permite un crecimiento emocional importante cuando ya superamos algún duelo. Existen diferentes etapas del duelo. Las etapas del duelo las vivimos también de forma, cada una en específico. Voy a estarles platicando, como la ponencia de hoy se llama Duelo, Cambios Internos y Adaptación, voy a estarles explicando en qué consiste cada una de estas etapas para que ustedes vayan entendiendo, si es que están viviendo un proceso de duelo, cómo lo están viviendo y si no, poder ayudar a la mejor a las personas que tenemos cercanas cuando están en una etapa y poder entender y ser de un apoyo mucho más efectivo que simplemente escuchar o a lo mejor decirles a veces no llores, no te sientas triste, argumentos que lejos de ayudar, pues, a la persona que está viviendo la situación hasta le parecen ilógicos, ¿no? Y muchas veces se hacen con la mejor intención, sin embargo, no es la mejor manera a veces para ayudar a quienes están afrontando un proceso de duelo. La primera etapa por la cual pasamos es la etapa de negación. Es ese primer momento cuando nos dan la noticia, supongamos a lo mejor un diagnóstico de una enfermedad grave, una enfermedad a lo mejor terminal. Lo primero que podemos decir, no, no es cierto, no es posible, cuando a lo mejor muere un ser querido y sobre todo cuando es a lo mejor una muerte súbita, también el primer momento es decir, no, no pasó. Es esta etapa donde no creemos lo que está sucediendo. Pareciera que es un sueño, pareciera que es irreal. Entramos en un shock porque nuestra psique necesita acomodar esa noticia. Incluso hay personas que se desmayan precisamente porque no aguantan, psicológicamente, mentalmente no aguantan ese suceso y necesitan desconectarse para volver después y tener la fortaleza para afrontar esa situación. Entonces, la primera etapa es la negación. Hay personas que se quedan atoradas en la negación. ¿Qué pasa cuando se quedan atoradas en la negación? Son aquellas personas que después de mucho tiempo a lo mejor siguen conservando la recámara de ese familiar que ya falleció, ¿sí? Intacta. Han pasado los años, incluso hay personas que hasta les ponen su plato de comida diariamente a aquella persona que ya no está, como una manera de sentir que está. Pero finalmente tiene que ver con que están en el proceso, en la etapa de negación, que ni siquiera han podido empezar a entender o asimilar que la situación sí pasó y se niegan a aceptarla. Entonces, esa es la primera etapa y pasando esta etapa dura muy poco. Cuando ya nos estancamos a lo mejor meses en esa etapa ya no es tan normal. Tenemos que pasar forzosamente a la etapa que Elizabeth Kubler-Ross fue quien describió estas etapas por primera vez, le llamó ira a la siguiente etapa. Ira porque se caracteriza por un periodo largo de enojo, donde nos empezamos a preguntar por qué me pasó a mí, si yo me merezco este castigo, por qué la vida es tan ingrata, por qué Dios a lo mejor es tan malo, si a lo mejor pensamos que o fue una negligencia médica, ¿no? Culpamos al doctor, me puedo culpar a mí, incluso a la misma persona, ¿no? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no está? Dependiendo el tipo de duelo. Entramos en esa fase de enojo y el enojo nos va a ayudar a empezar a asimilar que pues la persona ya no está, ¿sí? Estamos en la negación, entonces necesitamos forzosamente el enojo para poder sentir que, más bien, para poder avanzar a la siguiente etapa y entonces poder seguir y continuar, porque de otra manera sería bien complicado permanecer en el enojo y superar el duelo. Entonces, aquí se va a caracterizar por mucho enojo, por culpar,
por a lo mejor estar enojado con la vida. Yo les quiero decir a todos aquellos que a lo mejor ahorita están enfrentando un proceso de pérdida, que realmente la vida no nos pone castigos ni premios. La vida es vida y la muerte es un proceso natural. Incluso la separación, los divorcios son un proceso natural que, eh, que nos va a llevar a entender que esa persona que estuvo en ese momento de nuestra vida fue un maestro nada más y que tenía que estar cierto momento y tenía que irse. Entonces, nada es permanente, somos seres que también estamos eh, enseñando o aprendiendo cosas de los demás y que somos y que vamos cambiando, ¿no? Vamos cambiando y también no hay premios, no hay castigos en la vida, simplemente tenemos experiencias. Entonces, después de la etapa del enojo, viene otra etapa que se llama de negociación. En esta etapa, ¿qué sucede? En la negociación empezamos a entender un poco más esto que les estoy diciendo, decir, bueno, finalmente ya no está sufriendo esta persona que a lo mejor ya no está conmigo porque tenía una enfermedad, porque ya era mucho el dolor. Empezamos a ver la otra parte, ¿sí? Empezamos a entender a lo mejor, si fue en una relación, la parte que a lo mejor no me satisfacía, que a lo mejor no me llenaba, y es donde empezamos a darle, de alguna forma, vamos a decir que una explicación, incluso a negociar con la vida, por eso es que se llama, bueno, si no sucedió, si sucedió de esta manera, bueno, al fin y al cabo tengo esto otro, ¿no? Tengo a mis hijos, ya no está a lo mejor mi marido, pero tengo a mis hijos, y empezamos a acomodar las cosas desde otra perspectiva, ya no enojados, sino un poco más tranquilos, entendiendo que es parte de la vida y que fue una experiencia que nos tocaba vivir. Y cuando las personas también tienen que partir, pues que el momento que estuvieron con nosotros fue una experiencia maravillosa y que también tienen que ellos que seguir su camino en la misión que les tocaba en la vida. Entonces, esa es la negociación. Aquí también tenemos que ir diferenciando los tipos de duelo, porque hay duelos, como el que les estoy diciendo, donde es ante una muerte súbita o un hecho súbito, ¿no? Y así no planeado, repentino, pero también está a lo mejor un duelo anticipado, que comúnmente se da cuando hay una enfermedad terminal y de alguna manera sabemos que a esta persona querida o incluso a nosotros mismos nos queda poco tiempo de vida. Y aquí en la negociación cambia el nombre, porque cuando sucede este tipo de duelo, se le llama peregrinaje, y aquí la persona empieza a buscar en esta etapa opciones de cómo poder resolver su situación, ¿no? A lo mejor le dieron un diagnóstico terminal y por ahí le dicen, es que hay esta opción para que a ti se te quite esa enfermedad, y van y la hacen, y buscan hasta el último. Yo también, quiero decirles que en esta etapa las personas, eh, tanto la familia como la persona en sí que está viviendo la enfermedad como tal, están viviendo en el proceso de duelo todos y de alguna manera viven este peregrinaje juntos. Entonces, cambia un poco cuando es un duelo anticipado a cuando es un duelo, vamos a decir, por una muerte súbita, como el que estamos platicando aquí. Se cambia el nombre, negociación por peregrinaje. Pasando esta etapa, la siguiente etapa es la etapa de depresión, y la etapa de depresión se caracteriza, como su nombre lo dice, por un sentimiento de tristeza muy fuerte. Aquí a lo mejor la persona está más en contacto con la tristeza porque puede dejar de comer o comer de más, sí sentirse solo, empieza ya a lo mejor sentir más fuerte la ausencia, empieza a lo mejor a darse el chance de llorar más, ¿sí? A extrañar muchas veces. En las primeras etapas estaba enojado, se estaba ahí negociando y entonces internamente sí se contactaba con la tristeza, porque en todo momento pues la tristeza aparece. Sin embargo, aquí es mucho más profunda, como que se agudiza. Entonces, esta es otra etapa, pero pasando la tristeza, este periodo, al final se logra llegar a la aceptación. ¿Y qué pasa en la aceptación? La persona puede entender que esa persona, ese ser querido que no está,
está de otra manera en ellos, ¿sí? Que trasciende. Y ahora, si no está su presencia física, está la presencia de otra forma interna y para siempre, trasciende. Entonces, la aceptación nos lleva a eso, a trascender el dolor y trascender la presencia de aquel ser querido que ya no está de una manera mucho más amplia y mucho más grande. Pero ese es al final cuando se entiende, en un principio no. En un principio todo esto que estamos platicando pareciera que no tiene razón de ser y es complicado porque están inmersos sentimientos, pensamientos, muchas cosas que ahorita vamos a ir platicando que pueden ir atorando el duelo y que no permiten sentirnos que la tristeza vaya pasando. Como les decía, el dolor va a estar, pero cuando ya se sufre, ya no es algo natural, no es, allí ya está viendo la influencia a la mejor de pensamientos que están de más y que no están permitiendo que este proceso se dé de forma natural, que vaya dándose como tiene que ir, como lo natural es, ¿no? No vamos a poder cambiar. ¿Qué pasa cuando no afrontamos un proceso de duelo? Se queda ahí estancado. Entonces viene a la mejor otra pérdida y en ese duelo anterior se va a agudizar más. Y entonces ahora va a ser mucho más fuerte. Va a ser un duelo, a lo mejor si quise negarlo, si quise no sentirlo, ahora voy a llorar a lo mejor repentinamente, estar más enojado, se agudiza. Y al final siempre termina saliendo. Si no es a través de otro duelo, a través de una enfermedad, sí, a través de síntomas físicos, pero finalmente va a buscar una salida. Entonces, por eso es tan importante el afrontar la situación que estamos viviendo de la pérdida como tal. Y muchas veces nos negamos a que nos duela, porque le tememos mucho los seres humanos al dolor, ¿sí? Le tememos a sentir todos estos sentimientos que estamos platicando hoy que conllevan el duelo y preferimos muchas veces evadir. Y podemos evadir refugiándonos en el trabajo, en adicciones, sí, tomar, fumar, a lo mejor en salir mucho, ¿no? Y estar en contacto con las personas como una manera de escapar y no contactar con ese dolor. Y a lo mejor no tocar el tema, a lo mejor ni siquiera permitirme llorar, ¿sí? Y como que no pasa nada. Son algunos ejemplos de maneras de evadir. Entonces, nos negamos a que nos duela precisamente porque desde chiquitos nos pusieron o nos enseñaron muchas veces que es malo sentir dolor o como que lo vemos de una forma negativa y no nos enseñan también desde pequeños a, a afrontarlo, ¿no? Entramos también en una confusión. ¿Por qué? Porque hay un cúmulo de pensamientos que no nos dejan avanzar y que, lejos de ayudarnos a salir de esta situación, nos van atorando. Ahorita vamos a profundizar un poquito más qué pasa con estos pensamientos, pero es otra situación o otra condición que también va atorando al duelo. Nos sentimos responsables. Pareciera que de nosotros depende cambiar las situaciones y hay situaciones que directamente no somos responsables o no podemos cambiarlas, ¿sí? Y nos sentimos responsables de esas situaciones, pero en realidad no es, hay cosas que de verdad no están en nuestras manos, que son derivadas de otras circunstancias y que no podemos cambiarlo. Y al final, sea como sea, nos duele, porque como les decía, tenemos que afrontar el dolor, tenemos que afrontar la pérdida y nos va a doler. Pero el dolor es natural porque el sufrimiento es algo mental, el dolor está más a nivel de sensación y pasa. Siempre el dolor tiene que pasar, lo que permanece es a lo mejor el sufrimiento o la idea que a veces alimenta estas sensaciones y que ya lo convertimos en algo distinto, que es el sufrimiento. Entonces, los cambios internos que vamos a ir teniendo van a ser en dos niveles, ¿sí? El de pensamiento y el de sentimiento. En los pensamientos, aquí nosotros estamos alimentando constantemente nuestros pensamientos. Y
Si de entrada nosotros pensamos que no vamos a poder con esta situación, realmente no vamos a poder, porque nos estamos poniendo solitos el pie. Entonces, sí es muy importante revisar qué tipo de pensamientos tengo. A lo mejor pueden ser puros pensamientos de culpabilidad y entonces nos sentimos muy culpables y eso hace que no podamos fluir en el proceso de duelo. Entonces, lo que estemos pensando va a determinar cómo lo vamos a ir viviendo a nivel de sentimiento. Por eso es tan importante el tener otra perspectiva diferente, saber o empezar a cambiar, a revisar esos pensamientos que estamos teniendo y cambiarlos por pensamientos mucho más positivos. ¿Cómo podría ser esto? A lo mejor saber o entender que sí vamos a poder salir de esta situación, que sí, que sí somos fuertes, que sí hay gente que nos quiere, ¿sí? Llenarnos de esos pensamientos y de energía positiva para poder vibrar de forma distinta, porque eso nos va a permitir sentirnos distintos. Entonces, es reconducir los pensamientos. Nuestra mente siempre está pensando, nuestra cabeza va a estar pensando. A mí, en lo personal, para cambiar mis pensamientos me ha ayudado mucho la meditación. Entonces, también podría ser algo que ustedes, los que ya lo hacen, les va a servir muchísimo si están en un proceso de duelo. Y los que no, conocer en qué consiste y empezar a meditar, eso va a ser algo que les va a ayudar a calmar y a revisar qué tipo de pensamientos y poderlo reconducir. Y también los sentimientos, que es la otra parte. Entonces acá, primero que nada, hay que permitirnos sentir, ¿sí? Sentir lo que realmente en el fondo estamos sintiendo, si es tristeza, si es enojo, si es ansiedad, ¿sí? Sí, incluso hasta si sentimos alegría, porque hay gente que como está en un proceso de duelo y tiene la idea de que es dolor, dolor y que solo es tristeza, cuando ríe hasta se siente culpable y no se permite reír. Entonces también es, es normal sentirse contento aún cuando estemos viviendo un proceso de duelo. Entonces, es dejar que pasen los sentimientos. Los sentimientos, a diferencia de los pensamientos, pasan. Si nos permitimos sentirlos, van a pasar. ¿Sí? Lo normal de un sentimiento, de una emoción, es que pasa, que es proporcional al estímulo y que cuando se estanca es donde entonces cambia la situación, pero muchas veces es generado por nuestros pensamientos. ¿Sí? Si nosotros alimentamos con nuestros pensamientos ese sentimiento, va a ser mucho más duradero y va a ser desproporcional al estímulo. Entonces, por eso es tan importante primero revisar qué estamos pensando, no verle como buenas o malas, ¿no? De que porque estoy enojada o porque estoy triste es malo, ¿no? Que es comúnmente como etiquetamos a esas emociones y que a lo mejor la alegría es buena. O como les decía hace rato, si alguien está alegre y está viviendo un proceso de duelo, se siente mal porque está teniendo un sentimiento que en ese momento para esa persona es malo, cuando en realidad es muy normal, es muy natural volver a contactar con la alegría de vivir, tener momentos de risa también, aún a pesar de que se está viviendo algo doloroso. Entonces, es importante no ponerle etiquetas y aceptar nuestros sentimientos, nuestras emociones, no negarlas, porque cuando los negamos se agudizan o permanecen mucho más tiempo. Entonces, es muy importante cuando nos damos cuenta de que hemos perdido en esa persona solo su presencia física, ¿sí? Que esa persona ahora está de otra manera. Eso nos va a ir ayudando también a acomodar todos esos pensamientos. Solo lo que se ha ido es su cuerpo físico, pero permanecen muchas cosas de esa persona porque ha trascendido, porque está ahora en otro nivel y que nos percibe también a nosotros y que nosotros podemos sentirlos, incluso mirarnos al espejo y de verdad que parte de esa persona que ya no está permanece con nosotros. Ahí la podemos ver, ahí la podemos cerrar los ojos y podemos sentirla porque está
está con nosotros de otra manera. Pero entender esa parte lo podemos lograr solo cuando ya logramos aceptar que la persona ya no está y que ya pasamos este proceso de duelo. Entonces, el duelo es una continuación del encuentro con nuestro ser querido en otros niveles. Entonces, eso no significa también que dejemos de pasarla mal, ¿sí? Ahorita se me viene a la mente un libro que se llama Dejar ir. Este libro habla precisamente de contactar con esa sensación, ese sentimiento que está y simplemente dejar ir. Entonces, nos ayuda muchísimo para poder estar mucho más tranquilos y aparte llenarnos de otros pensamientos que nos ayuden a salir mucho más fácil de esta situación tan difícil que podemos estar viviendo. Dejamos de verlo, de oírlo, de mirarlo, pero ahora lo podemos sentir desde otro punto, ¿no? De otra manera, ya podemos tener con esa persona otro tipo de contacto. ¿Qué es lo que atora al duelo? Como les decía hace rato, va a haber cosas que van a atorar el duelo. Uno de ellas, y que es muy importante, es el sentimiento de culpa. ¿Por qué el sentimiento de culpa? Porque la culpa va a hacernos creer que nosotros tuvimos la opción de cambiar las cosas, ¿no? La culpa también se refiere a cuando nosotros hicimos algo intencionalmente. Y yo quiero que ustedes vean que realmente no podían cambiar las cosas, que si se sienten culpables, de verdad, ustedes revisen y no estaba en sus manos. No dependió de ustedes que esa persona estuviera o no estuviera. Incluso, aunque estuvieran en una relación de pareja y hubiera una ruptura, eso fue de ambos, ¿no? Ambos contribuyeron, pero no es la culpa de una sola persona. Ahora, hablar de culpa estamos hablando de algo hasta cierto punto irracional, porque deberíamos de hablar en todo caso de responsabilidad, que tiene un sentido diferente, ¿no? Que es hacerme cargo de lo que yo hago. Entonces, pero cuando nos sentimos culpables, eso no nos va a permitir fluir en este proceso de duelo de una forma natural. Eso hace que nos sintamos atorados y que tengamos la necesidad a lo mejor de pedirle perdón a esa persona que no está, o al revés, cuando yo siento que él es el culpable de algo que generó este duelo o esta ruptura, la separación, o que acabó con la situación o circunstancia que estoy viviendo, o que viví, perdón, entonces ahí también empieza a surgir ahora la necesidad de que él me pida perdón, ¿no? O yo no lo he podido perdonar. Entonces, aquí entramos en otra dinámica donde se busca ya sea perdonar o que me perdone. Y hablar de perdón es llevarnos a otro camino porque también es un proceso, ¿sí? Hablar de perdón es entrar también en otra plática distinta que no es el tema de ahora, pero que también genera ahí muchas situaciones que van deteniendo el proceso de duelo, ¿sí? Como que estanca. Eso hace que robe mucho la atención para seguir un proceso natural o que fluya de forma natural el proceso de duelo. Entonces, con la culpa es muy importante saber que si la otra persona, sobre todo cuando ya murió nuestro familiar o alguien muy querido, si nosotros nos sentimos en la disposición a perdonar o está en nuestro corazón pedirles perdón, de verdad, de alguna forma ellos ya lo sienten o lo perciben porque ya están en otro nivel de energía, entonces basta con hablarlo con ellos, basta con cerrar los ojos, basta con hacer a la mejor, ir acá en México, hay panteones, sé que nos ven de muchos lados, entonces las costumbres de acá, pues, es enterrar a nuestros seres queridos cuando ya fallecen en un panteón y podemos ir a verlos, podemos platicar con ellos y ahí ya sea perdonarlos
o pedirles perdón. Y de verdad que con eso basta hacerlo de corazón y con eso el proceso puede fluir de una forma muy natural. Y la otra situación que atora también el duelo son los asuntos inconclusos. Cuando hizo falta decirle algo a esa persona o que esa persona me dijera algo, me abrazara, ¿sí? Esa es otra forma de atorar un duelo, porque es como si hubiera un pendiente que no se saldó, que no se cerró. Entonces también aquí es muy importantísimo el poder cerrar los ojos, a lo mejor decírselo, ¿sí? Hacer una meditación, poder hacer una carta tal vez, poder ir a hablar al panteón, algún tipo de forma de comunicación donde podamos sentir que se lo podemos decir y saldar las cuentas. Eso nos va a ayudar también, o a lo mejor alguna encomienda que no he podido hacer y que queda como un pendiente. Y eso nos va a dar una paz enorme. Entonces, cuando logramos terminar a lo mejor esa encomienda que tenemos a nosotros mismos, y por eso es tan importante el que podamos saldar esa cuenta y entonces vivir el proceso de una forma natural. Y yo les aseguro que si ustedes están sintiendo en este momento culpa de alguna manera o que hay un pendiente, haciendo este tipo de actividades que ya les platiqué, van a sentir una paz enorme y va a ser más sobrellevadero y mucho más rápido salir de este proceso en el que están viviendo y de todas estas sensaciones tan fuertes que pudieran estar sintiendo en este momento. Entonces, realmente, pues tenemos que aprender a vivir con el dolor. En el duelo es aprender a vivir con el dolor, ¿sí? Sobrellevarlo, dejarlo que pase, que fluya, y después de ahí transmutarlo, ¿no? Entenderlo. Elizabeth Kubler-Ross es la que nos habla mucho de que los seres humanos en el duelo somos más o menos como una oruguita, un gusanito que al final se convierte en mariposa, porque el duelo nos lleva a eso, a una transformación enorme, enorme, que nos da realmente mucha fortaleza, que nos hace sentir distintos cuando ya lo afrontamos, en paz, y que podemos seguir adelante. Y ustedes podrán decir, ¿y qué caso tiene, no? ¿Para qué tanto dolor? ¿Para qué tanto sufrimiento? Porque tenemos también la capacidad para poder enfrentarlo. Si no, no pudiéramos, o más bien, no tendríamos este tipo de experiencias. Entonces, sí hay la capacidad. Y entonces, también es importante acá, o nos va a ayudar ayudando, honrar la vida del que se fue, ¿sí? Las personas nos dejan cosas, a lo mejor no pueden, no estoy hablando de cosas materiales, sino experiencias, formas de ser, formas de vivir, gustos que ellos tenían, aprendizajes de las situaciones, de cómo vivían ellos su propia vida. Entonces, la manera de honrarlos es tomar eso positivo que nosotros vimos en ellos y llevarlo a cabo en nuestras vidas. Entonces, es una manera de honrar. Además, sí es muy importante también pensar qué pasaría si este ser querido en algún otro momento lo volviéramos a ver. ¿Qué nos gustaría contarle de este tiempo que estuvimos sin él? No sé si nos gustaría contarle a lo mejor que estuvimos tristes, llorando, que no pudimos seguir adelante, que sin ellos no pudimos hacer nada más que llorar y pasárnoslas mal. Entonces, yo creo que sería más lindo contarle lo que sí pudimos hacer, ¿no? A partir de que se fue, que aprendimos, que entendimos de la vida, seguir adelante, aprovechar esa oportunidad a lo mejor de esa persona que ya no está y continuar, ¿no? Y poderle contar entonces en cierto tiempo, hice esto, hice el otro, me la pasé de esta manera, sí, me dolió mucho el que no estuvieras,
al principio estuve muy triste, pero lo que me daba fuerzas era saber que algún día podía verte, o podíamos encontrarnos, o podía yo platicarte, o que de alguna forma tú estabas conmigo y yo por eso seguí adelante. Entonces, eso también nos va a ayudar muchísimo a poder eh, transmutar ese dolor, cambiarlo, cambiarlo y darle otro sentido a la existencia de esa persona. Incluso en una ruptura de pareja es también darle otro sentido a la falta de esa persona, ¿sí? ¿Qué aprendí de él? ¿Sí? ¿Qué me dejó esa relación? ¿Qué tomo de positivo? ¿Qué a lo mejor necesito o me di cuenta que voy a cambiar? Porque finalmente en una relación también la pareja funciona como un espejo de mí. Entonces, puedo ver claramente mi reflejo en él y entonces modificar o trabajar cosas mías para, pues, siempre con el fin de ser mejor persona. Entonces, yo recuerdo mucho un libro que habla de reencarnación, donde decía ahí, es el de Muchas vidas, muchos maestros, que también me gustó mucho. Y que realmente todas las personas en nuestra vida son maestros, ¿no? Estén un tiempo, estén muchos años, ¿sí? Un día, muchos años, incluso sean pasajeros en nuestra vida y ellos tengan que continuar su camino por otros rumbos o tengan que partir porque pues tienen que irse a otro plano, nos enseñan cosas y es tomar la lección que nos dejan y continuar y agradecerle a la vida por ese tiempo, por ese momento que estuvo con nosotros, por lo que nos dejó, por la misión que cumplió en nuestra vida, agradecerlo y dejarlos ir y también entender que ese era su papel, entender que no había más y que hicieron lo que tenían que hacer en nuestro encuentro, pero que hasta ahí tenía que llegar la situación. Y esa es la alegría, ¿no? De que finalmente estuvieron y nos dejaron cosas. Es un mito también creer que porque amé mucho a esa persona voy a llorarle mucho o me va a doler más. No, yo creo que aquí cuenta mucho la relación que tuvimos con esa persona, cómo vivimos con esa persona, cómo nos quedamos, lo que les decía hace rato, que no hay pendientes ya, que no me siento culpable, que también no siento que estamos en deuda o que le tenga que pedir perdón o él me tiene que pedir perdón, ¿sí? Cuando ya entendí, cuando ya como de todo. Todo eso me ayuda a mí a, pues a estar tranquila y a superar el proceso. Yo quiero compartirles más que nada que hace poco tiempo yo perdí a mi abuela. Mi abuela era una mujer que era casi mi mamá, mi segunda mamá, porque me cuidó mucho tiempo y yo estoy muy en paz por su partida, porque realmente me preparé para el duelo, porque fue un duelo anticipado, me preparé, hice lo que quería hacer, ¿no? Siento que no nos quedamos en deuda, que la disfruté los últimos días. Yo estoy muy tranquila porque ella no es, y estoy contentísima por el tiempo que estuvo en mi vida. Entonces, yo puedo entender y estoy ¿no? con la alegría de saber que ella está en otro lugar, en otro plano, que, híjoles, es infinita, que vibra ya con el universo, que está en otro nivel, ¿no? Entonces yo estoy muy en paz en esa parte. Por eso es que les decía que también nos podemos preparar para los duelos, para las pérdidas y acomodar desde antes cosas en nuestro corazón, ¿sí? Ayudar también con pensamientos también que nos ayuden a entender la situación, ¿sí? Entonces, es muy importante el que desde ahorita, si ustedes no están viviendo un proceso de duelo, pues eh, eh, en- vayan acomodando todo esto que estamos platicando para, de alguna manera, prepararse, ¿no? O entender eh, que las cosas no son eternas en nuestra vida y que tienen que cambiar y que somos seres cambiantes y que tienen que pasar, ¿sí? Finalmente la muerte es algo que
todos tenemos que enfrentar, si ya sea la propia o la de un ser querido, pero es algo que tenemos que enfrentar, es algo natural, es algo también que considero bueno, bonito, para mí bonito, porque nos permite trascender, ¿no? Yo lo veo de esa manera y agradezco precisamente este tiempo que yo vivo, porque no sé cuánto tenga, ¿sí? Incluso con mis seres queridos también. Cuando los miro, cuando los platico con ellos, sé que están en este momento, pero a lo mejor en determinado tiempo no van a estar y que este es el momento importante y que cuando estén, bueno, no me es que me la viva pensando en eso, pues, pero sí me pongo a pensar en esa situación y también la acepto desde mi corazón que así es, y también yo quisiera prepararme, ¿no? Para alguna pérdida futura, así como lo hice con mi abuela. Entonces, este, eso, bueno, continuando un poquito con el tema, transmutar el dolor nos habla de que al final en la aceptación precisamente tenemos o se hace ese cambio, ¿no? Del dolor a sentir que esa persona, ¿sí? Ya no está, que está de otra manera, que ha trascendido, que está en todo momento con nosotros, que nos acompaña, que nos escucha, que nos guía, que nos manda a veces hasta señales desde otros planos y que no nos ha dejado. Físicamente, su cuerpo pues no está, pero que no nos ha dejado, al contrario, ¿no? Pareciera que se extendió, pareciera que precisamente vence todo, ¿no? El espacio, el tiempo, y está de otra manera, y está desde otra forma, y está en todo momento. Entonces, eso es lo más maravilloso de poder entender y acomodar el que esa persona físicamente ya no está. Entonces, eh, eh, somos ahora esa mariposa que emprende el vuelo y que nos permite entonces ver la vida desde otra dimensión. A lo mejor si no hubiéramos tenido ese proceso tan doloroso, desperdiciaríamos tal vez cada minuto de nuestra vida. A lo mejor ahora después de ese proceso doloroso valoramos más nuestra vida. A lo mejor si no pasamos por un proceso de enfermedad, no valoraríamos tanto nuestra salud, ¿sí? Y a lo mejor ahora la cuidamos. Y así, diferentes situaciones que después de una pérdida nos ayudan a lo mejor a ver las cosas desde otra perspectiva y sentirnos distinto con la vida, conectarnos más con la vida, saber que tenemos las fuerzas suficientes para afrontar las situaciones que la vida nos está poniendo y seguir adelante ahora más, con más fuerza. Realmente los duelos son como un regalo, y digo un regalo con una envoltura pues desagradable, ¿no? Y cualquiera diría, como un regalo, o sea, ¿por qué un regalo si es algo doloroso? O sea, ¿por qué me estás diciendo eso? Si no es nada agradable como para hacer un regalo. Sí, como les decía, con una envoltura desagradable, pero al final, al abrir esa cajita, vamos a encontrar fuerza, vamos a encontrar a lo mejor más ganas de vivir, vamos a encontrar amigos que pensábamos que no teníamos o gente que estuvo muy cercana en ese proceso de pérdida, de duelo, de dolor, que lo sentimos muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Entonces, es por eso que digo que es un regalo, ¿no? Que nos transforma también la vida, las cosas, y que nos hace sentirnos distintos, nos hace ver las situaciones desde otra perspectiva, más contentos, más a gusto, pero pues esto es cuando ya lo superamos, no cuando estamos en el proceso, porque en el proceso como tal es bien difícil ver y entender estas cosas. Incluso lo podemos, esto alguien lo pudiera estar escuchando y estar en las primeras etapas y puede decir, no, eso que está diciendo no es cierto, ¿cómo? Si me estoy sintiendo muy mal, siento que ya no puedo, que es más me quiero morir, que no quiero estar, que no tiene solución, que todo se ve negro.
que no hay esperanza, pero es porque se está en las primeras etapas. Y es lo natural verlo así, pero poco a poco, conforme va pasando el tiempo, podemos empezar a sentirlo de esta manera, empezar a acomodarlo en nuestro interior y a empezar a tomar esto hasta llegar a la aceptación y entonces realmente sentir que estamos en paz, que estamos nuevamente eh, completos, enteros, con ganas de vivir, con ganas de seguir adelante, porque al final eso es lo que se logra atravesando el proceso de duelo. Sentirnos bien, sentirnos otra vez a gusto, sentirnos en paz, sentirnos contentos, conectar con la alegría, conectar con la vida, conectar con la esperanza, conectar con el amor, conectar con todo lo maravilloso que es la existencia. Entonces, eh, ya para comenzar ahorita las preguntas, sí, quiero agregar que hay muchas maneras de cómo ayudarnos a sentirnos un poco mejor en el proceso de duelo y que estos cambios internos, que es todo este proceso que estamos viviendo internamente, podamos tener opciones para ir sobrellevando lo más natural, todo esto que estamos viviendo. Entonces, uno de ellos, pues, es precisamente enfrentar, que no les dé miedo enfrentar lo que están sintiendo, va a pasar. Yo les aseguro que si ustedes no le meten tanto pensamiento y simplemente se dan chance de sentir, va a pasar. Cuando menos lo sientan, ustedes ya van a estar muy tranquilos, ¿sí? Darse el chance de llorar, porque hay personas que a veces dicen, no, no llores, no, 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 porque si no, no dejas descansar, ¿no? Hay muchas creencias respecto a eso. Llorar cuando se tiene ganas de llorar, permitirse salir, ¿no? El sentimiento, buscar algún tipo de apoyo, ya sea con amigos, con familia. Ahorita es muy importante el cariño que nos pueden dar nuestros seres queridos, el apapacho, integrarnos a la vida, ¿no? Aunque no nos dé muchas ganas, regresar al trabajo, tal vez regresar a la rutina. Eso nos va a ayudar muchísimo para poder ir superando esta situación. Atesorar a lo mejor algún recuerdo, algo que nos dejó, ¿no? Llevarlo a nuestro corazón, meterlo aquí en nuestro interior, ¿sí? Y atesorarlo y que eso sea ahora lo que nos ayude a sentirnos motivados. Expresar, sí, expresar de alguna manera, tal vez podemos escribir, podemos pintar, podemos hacer alguna forma de cómo expresar eso que vamos sintiendo, sí, a honrarlo, como les decía, esa es otra manera, tal vez él le gustaba hacer ciertas actividades, podemos darle continuidad a lo mejor con esas actividades que esa persona tenía y que las dejó pendientes, entonces podemos terminar a lo mejor esa actividad, ¿sí? O algo que nos haya enseñado, ¿sí? Es una manera de honrar su vida, llevándolo a la práctica. Podemos también meditar, como les decía, eso es muy útil porque da mucha paz, porque nos ayuda a parar un poquito toda ese trabajo que nuestra cabeza hace, porque es lo normal de nuestra cabeza pensar, pero hay pensamientos que a veces lejos de ayudarnos nos limitan, entonces meditar a mí se me hace una opción muy buena que nos va a ayudar a relajarnos, a estar tranquilos, a estar en paz y más consciente de lo que está pasando. Ocuparnos, ¿sí? Hacer cosas que nos agraden, esa también es otra opción que nos puede ayudar. Y recordarla a nuestra manera, ¿sí? Quedarnos con ese recuerdo lindo, con eso que a nosotros nos gustaba de esa persona, entonces recordarlo a nuestra manera es también otra manera de poder sentirnos bien y ir sobrellevando esta situación y cada vez logrando llegar a la aceptación. Eso yo utilizo mucho las flores de Bach también, son muy recomendables para vibrar de una forma distinta y sentirnos más en paz, más tranquilos y que internamente haya un cambio, ¿no? Que desde lo interno podamos sentirlo ahora emocionalmente y mentalmente. Entonces, las flores de Bach también son muy, muy recomendables
y nos van a ayudar muchísimo. Y de ahí alguna otra actividad que a ti te guste, ¿sí? Volver a hacer eso que te agrada, a lo mejor a mí en lo personal, cantar es algo que me agrada, entonces comúnmente cuando estoy triste es lo que hago, ¿no? Busco como transformar ese momento así o poner música alegre, a mí me funciona, entonces tú puedes ver qué te funciona a ti según tus gustos, según lo que tú quieras o lo que en ese momento también tengas a la mano y te va a ayudar a sentirte mucho mejor. Entonces, estas son algunas alternativas que pudieras tener como para empezar a, a sentirte mejor, ¿sí? Es un proceso natural, el duelo es algo que va a pasar, no hay tiempo como tal para decir, este es lo normal de un duelo o este es lo normal. Se habla a veces 2 años, 3 años, pero aquí tiene que ver mucho el tipo de relación que tuviste con esa persona, si fue una relación cercana, si fue a lo mejor una relación muy esporádica, cómo era ese lazo, cómo era ese vínculo, eso es lo que tiene que ver en cómo tú vas a vivir ese proceso de duelo. No es lo mismo a lo mejor saber que se murió un, a lo mejor el tendero, bueno, el que atiende la tienda de la esquina y al que tú ibas comúnmente a comprarle, a lo mejor la muerte de tu hijo, de tu pareja, es muy distinto, ¿no? Entonces a uno lo pudiste haber visto diario, que ibas a comprar, y al otro a lo mejor ya no lo veías tanto porque vivía en otra ciudad, pero finalmente el lazo era más fuerte. Entonces, obviamente te va a doler más con quien estableciste el lazo más fuerte, porque eso es lo importante, no tanto el tiempo, no tanto de conocerlo, ¿no? Sino la convivencia, el lazo que tú tenías. Y todos vivimos el duelo de forma distinta. Hay personas eh, que a lo mejor les da por llorar mucho, hay personas que no lloran tanto, hay personas que les gusta hablar mucho del tema, hay personas que no les gusta hablar tanto. O sea, todos somos seres distintos, personas distintas, lo vivimos de formas distintas. Entonces, eh, no hay como una forma igual a todos para vivir el duelo, por eso es que les hablaba más o menos cómo se va experimentando, pero finalmente estas etapas se ha descubierto que en general más o menos así las vivimos los seres humanos y estas etapas también no significa que tengan que darse una y comienza la otra así marcaditas. Puede haber tintes una de la otra. Obviamente la negación siempre queda en un primer término y tenemos que pasar a la mejor al enojo, pero no quiere decir que no sintamos tristeza, ¿no? O que no de repente empecemos ya a acomodar a lo mejor un poquito la negociación. Lo que sí les puedo decir es que se atraviesa por todas ellas y que sí más o menos están más cargadas, ¿no? Así como van, la cadenita. Entonces, no sé si quisieran, Laura, que ya pasábamos a la etapa de preguntas, no sé cómo vamos en tiempo. Pues sí, Lilian, ya estamos en tiempo. Si te parece, vamos a pasar ya a las preguntas. Me parece bien. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la información que has compartido con nosotros. Y antes de pasar a hacerte la primera pregunta, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene dos objetivos fundamentales. Uno, difundir conocimiento humano y dos, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo de este vídeo, en la descripción escrita, puedes encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos y de vídeos ya publicados. También para colaborar por un mundo mejor haciéndote voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica si es así como lo deseas. Y ahora ya, Lilian, sí que vamos a pasar a la primera pregunta. Bueno, pues nos pregunta Belisa desde España. No consigo olvidar a mi madre y lloro mucho. Han pasado ya varios años. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué puedo hacer? Bueno, si ya han pasado varios años, realmente no estás, no, algo pasó ahí, no viviste tu duelo de una forma natural, ya sea que lo evadiste, ya sea que no lo quisiste este, tocar, ¿sí?
o a lo mejor estaba otro duelo y viviste el otro duelo, algo pasó ahí y eso hace que todavía después de mucho tiempo no la puedas olvidar. Yo sí sería de la idea que buscaras, revisaras dentro de ti qué está pasando, si te sientes culpable, lo que te decía, si hay culpa, si hay a lo mejor sentimiento de falta de perdón, ya sea que tú la perdones o que ella te perdone, o algún asunto inconcluso que pudiera estar atorando ese proceso, ¿no? O qué está pasando dentro de ti que tú identifiques que está ese pendiente, ¿sí? Y que por eso no la has podido dejar. Eso pudiera hacer que acudieras a visitar algún terapeuta, un psicoterapeuta, para que te diera una orientación más específica de qué es lo que está pasando. Pero si tú puedes hacer una revisión y de lo que estuvimos hablando, si tú identificas que es culpa, puedes tú a lo mejor tomar alguna de las opciones que di, o si identificas que es un asunto inconcluso o que es, ¿no?, el perdonar o que te perdone, también toma alguna de las opciones que te di y de verdad yo te aseguro que te van a ayudar y te vas a sentir mejor eh, para que logres dejar de llorarle tanto a tu mamá y vivir el duelo como tal, aunque haya pasado mucho tiempo, si no se ha afrontado, tienes que vivirlo, o sea, forzosamente es mejor que lo atravieses, no sé si te esté dando miedo a lo mejor sentir más dolor, pero es darte ese chance para que entonces tú puedas estar tranquila y dejar a tu mamá pues partir totalmente, porque pues ahí la tienes tú todavía, ¿no? No la quieres soltar, es evidente, pero algo está pasando. Entonces revisa dentro de ti, identifica qué es y pues esa es una de las opciones que te doy, ¿no? Porque también me faltaría otro poquito más de información para poder puntualizar qué otra opción pudieras tener para sentirte mejor. Bien, pues seguimos. Dice Carolina desde Perú. Sufrí depresión por no tener la aprobación de mi familia y violencia familiar. Tengo ataques de pánico cuando me alejo de mi madre. He decidido alejarme, pero me nace una angustia cuando estoy sola. ¿Alguna recomendación? Quiero tener mi propia seguridad en la soledad y vivir mi duelo. Ujú. Bueno, entonces, pareciera que tomaste la decisión, sin embargo, no, no estás tan segura, me da esa impresión, ¿no? Que tomaste la decisión, pero no estás tan segura. Algo dentro de ti te está haciendo que no te sientas tan segura y por eso es que te causa mucha angustia, ¿no? No sé, es un temor personal tuyo, me da esa impresión, pero sí tendrías que revisar qué es lo que interiormente, ¿no? Si es miedo a la soledad, si es miedo a, ¿no? A lo mejor que sientes que estás abandonando a tu mamá, que no sé, qué temor está ahí o qué idea tienes, qué es lo que te está haciendo que detone, ¿no? La ansiedad o la angustia y que tú sientas que no puedes dejarla y puedes vivir tu duelo. Listo, eso sería la respuesta. Bien, pues seguimos. Dice María José desde España, ¿es normal que el duelo por la pérdida de un ser querido tarde mucho en quitarse, pero que aceptes mejor una muerte porque es imposible el regreso que perder a alguien que está vivo? Mira, es que es bien distinto, depende, ¿no? Cuando pierdes a alguien que está vivo, sobre todo en el caso de parejas, es un poco distinto porque está la posibilidad de regreso, ¿no? Cuando tú sueltas la posibilidad de regreso, eso te va a ayudar a aceptarlo definitivamente, ¿sí? Pero eso muchas veces va atorando precisamente ese duelo. Cuando la persona ya no está, porque se murió, no hay posibilidad, o sea, de regreso, ¿no? Por lo menos en esta vida, en este plano, así físicamente no lo hay. A lo mejor en algún momento podemos encontrarnos, entonces sí se vive de forma distinta. Es distinto precisamente por esta condición que te digo y al final pues
en atravesar el proceso, de entender que no va a estar, aunque esté vivo, ¿sí? Y entender que no va a estar porque se murió. Pero pues es afrontar y soltar realmente la idea, ¿no? Porque es precisamente una idea lo que está y lo que hace que el duelo estos dos duelos se vivan distintas, ¿no? Incluso se llega a veces a crear hasta una esperanza y eso hace que pues si la persona vive, sea más difícil de afrontar ese duelo que no si ya falleció. Entonces sí cambia un poco. La siguiente pregunta. Sí, seguimos. Dice desde México, ¿cómo vivir el duelo de un divorcio cuando sigo sintiendo algo por él y me duele verlo cada vez que visita a nuestros hijos? Ujú. Bueno, eh, aquí hay hijos, entonces, pues la relación siempre va a existir, ¿no? Por los hijos, entonces, la relación de papás va a estar, ¿sí? Aquí el dolor se tiene que enfocar precisamente a la pérdida de la pareja, ¿no? De que ya no va a estar, ya no es mi pareja. Y aquí es muy importante el que, aún sintiendo tu amor, acomodes o asimiles que él no quiere estar, que también él elige no estar, aún queriéndolo, y que con el amor tuyo no basta para la relación, que aquí también tiene que estar el amor de él. Entonces aquí es acomodar varias cosas porque pues estoy entendiendo que tú lo estás queriendo y que me imagino que él ya no, por eso es que están separados. Y aquí también es ver que él, él, él a lo mejor ya está en otra relación o a lo mejor no, pero eligió no estar, ¿no? Entonces, con el amor de uno no basta, que tu amor, el amor como tal, es así, ¿no? Quieres ver el bienestar de la otra persona, no es querer que esté conmigo a fuerza. Eso hace la diferencia. Entonces, si tú de verdad lo amas, es mucho más fácil soltar. ¿Por qué? Porque le deseas el bien, porque quieres que también esté bien, porque quieres verlo contento, quieres verlo feliz, aún estando sin ti. Entonces, aquí sí es muy importante que tú empieces a acomodar esto, que también empieces a mirarte más a ti, a a mirarte con más amor a ti, ¿sí? Y que por amor a ti, o ese amor más bien que tú sientes por él, lo empieces a sentir hacia ti. Llenarte de ese amor ahora tú, porque mm, ya la dirección hacia donde estás enviando ese amor ya no es posible. Es mejor ahora dártelo a ti, empezarte a reencontrar, empezarte a dar, ¿sí? Empezarte a mirar más, empezarte a querer. Eso te va a ayudar muchísimo a poderlo soltar y, y en la medida en que tú te vas amando cada vez más, y si tú lo amas así como dices, créeme que lo vas a poder ir soltando de mucho más fácil y vas a poder empezar a ver solo al hombre que es papá de tus hijas o tus hijos y no al hombre que tú lo ves solo como pareja, ¿no? O que es también tu pareja, sino nada más al hombre que es papá de tus hijos. Esa sería mi respuesta. Bien, pues seguimos. Dice Carmen desde España. Lamenté que mis padres se marcharan sin yo poderles pedir perdón y darle las gracias por tanto amor. Eso hace que todavía me duela. ¿Cómo ir soltando ese dolor? Gracias. Mm, ujú. Bueno, aquí no es si los papás viven o no. Si viven, sería importante platicar con ellos y a lo mejor expresarles, ¿no? El pedirles perdón, ¿sí? Si no viven, porque dice se marcharon, ¿no? Entonces, no sé si marcharon porque se fueron a algún lado o se marcharon de que murieron. Entonces, si no, puede ella simplemente hacer una meditación o cerrar los ojos y de todo corazón, con todas sus fuerzas, pedirles perdón, ¿no? Decirles
qué pasó, explicarles, imaginar que ellos están, sentirlos y pedirles perdón, porque ellos ya están en otro plano, si es que fallecieron. Y entonces créeme que te van a escuchar, créeme que te van a perdonar o incluso a ellos ya te perdonaron, porque si tú lo estás sintiendo, ellos ya están en otro plano, en otro nivel de energía, entonces yo te aseguro que ellos ya te perdonaron y que ya saben y entienden la situación perfectamente. Entonces, tal vez si tú lo necesitas sentir un poco más, date ese chance, haz ese ejercicio. Te digo, si están ellos muertos, hazlo de esta manera. Si están vivos, también puedes expresarlo, puedes aprovechar que aún están y armarte de valor y también decirles. Entonces, yo creo que va a haber una muy buena respuesta también si es que te atreves a decirles y a pedirles perdón. Bien, pues seguimos. Dicen desde España. El nick es Art International. Bueno, International. Dice, muchas gracias por tu comunicación, eres muy agradable y hablas con una gran profundidad en tus palabras. Leí que las mascotas después de irse se manifiestan más y mejor que las personas por su gran capacidad de amor. ¿Qué opinas tú? Ya que mi Golden me envía señales e incluso salen las fotos. Ujú. Mi lazo con mi mascota era muy fuerte, estábamos yo, ella y su hermana, que es otra Golden, solos durante 13 años. Nos dejó un gran vacío. ¿Cómo poder superarlo? Ujú. Ay, qué lindo. Sí, la relación también que hacemos con nuestras mascotas es muy fuerte, porque finalmente también son parte de nuestra familia. Y si tú creaste un lazo muy fuerte y tú lo has sentido y aparte se manifiesta, yo estoy segura que también él desde el otro plano en donde está te sigue acompañando, ¿no? Aquí se me hace maravilloso lo que compartes, se me hace hermoso, de verdad, porque pues sin duda te acompaña, yo creo que sí, que está ahí, y bueno, también es lo que decía hace rato, ¿no? Que tú lo acomodes de que está ya siempre contigo desde otro plano, que no, finalmente no se ha ido, tu Golden sigue aquí y que te acompaña y que ahora es parte de ti desde otra manera, desde otro tipo, ¿no? De contacto. Y claro, yo estoy segura que, que en todo momento está ahí ahora siendo tu compañero y siendo y estando cerca ahí de ti en todo momento. Y se me hace padrísimo y maravilloso que puedas tener este tipo de contacto, porque no todas las personas tienen ese tipo de contacto con las personas que se van, ¿sí? Son pocas y se me hace maravilloso. Bien, pues seguimos. Dice, ¿cómo preparar a un niño a un duelo? Su abuelo está muy enfermo y él está muy unido a él. Juan Ujú, desde España. ujú. Sí, es empezarle a explicar. Empezarle, bueno, aquí varía mucho la edad, ¿no? Si es un niño muy pequeñito, muchas veces no tienen la idea de muerte tan clara, a lo mejor un adolescente, ¿sí? Entonces, a su nivel de su edad, porque no pone la edad del pequeñito, sí hay que empezarle a explicar, primero que nada, qué es la muerte, para que la entiendan. Los niños viven los duelos de una forma distinta a los adultos, ¿no? Un niño de alguna manera fluye un poco más rápido, ¿no? A diferencia de un adulto, pero también hay que ver qué se le dice al niño, cómo manejamos el duelo, ¿sí? Entonces es hablarle claramente de qué es lo que está pasando. Primero, qué es la muerte, ¿sí? Después, qué está pasando con su abuelo y qué es lo que va a pasar. Los niños merecen saber la verdad y muchas veces les negamos saber la verdad tal cual es en plática directa con él. A veces los niños se enteran por lo que van escuchando con los tíos, los primos, ¿no? Lo que pasa alrededor de la familia, en ese temor de que le va a doler, en ese temor de que cómo lo va a afrontar si es un pequeñito, si está chiquito, qué le va a pasar, ¿no? Que no queremos dañarlo, no queremos afectarlo. Pero de verdad dañamos más cuando no le decimos al pequeño lo que está pasando y él lo está escuchando. Pero como lo está escuchando de forma indirecta, está creando ideas y está creando ideas distorsionadas de lo que pudiera estar pasando. Entonces se queda con una idea y aparte se puede enojar porque no le están diciendo o porque después cuando, si es que ya es pues un proceso donde
ya viene una muerte como tal, ¿no? De una enfermedad tal vez, quiero entender que es así, se puede quedar enojado porque no le están diciendo y al final va a pasar. Y cuando pase, no le dijeron, entonces, y él se formuló otra idea. Incluso los niños pueden a veces creer que hasta es su culpa. Por eso es tan importante que le hablemos con claridad lo que está pasando, ¿no? A palabras de ellos, palabras que nos entiendan, lo que va a pasar, ¿sí? Y también que la familia vea con naturalidad el proceso, ¿no? Y que lejos de a lo mejor hacerse un momento difícil, eh, acompañar al abuelo eh, desde otra manera, ¿no? A lo mejor más con esperanza, con alegría, ¿sí? Con un contacto todavía hacia la vida. Entonces, eso es lo que le podemos ir transmitiendo al niño y le va a ser mucho más fácil que él vaya afrontando eso que va a venir. Y sobre todo, dándole mucho esa idea de que la muerte es algo natural y que lo más importante es este momento y que, ¿no? Que disfrute el tiempo que el abuelo está, que se la pase muy bien y que eso sea lo que le llene o con lo que después le va a llenar cuando él ya no esté, ¿no? O sea, como que de ahí es donde nosotros también nos vamos a agarrar para que cuando el abuelo ya no esté, podamos, ¿no? Hacer lo que él recuerde esas vivencias o tome eso y eso le permita avanzar en cuando ya esté la pérdida como tal. Entonces, si es hablarle claro, si es que él resuelva sus dudas, preguntarle qué nos entendió para ver qué nos entendió, ¿sí? Si él tiene algún temor en especial, si tiene alguna idea, si él ha escuchado algo más, es indagar también qué es lo que está pensando él y clarificarle, ¿no? Aclararle lo que sí es verdad, lo que no, de lo que estuviera pensando, porque los niños tienden a creer cosas que no son verdad porque es normal, ¿no? En esa edad ser fantasiosos, es normal a lo mejor escuchar y quedarse con impresiones que no son, también crean ideas de algo o que algún amiguito o en la televisión vieron algo y crean ideas erróneas a veces. Entonces sí es muy importante el acercarse a él y platicarlo, hablarle. Ese yo creo que sería el primer paso. Bien, pues seguimos. Dice, ¿cómo superar el duelo por un hijo? Algunas claves, murió por accidente y no pude despedirme. Sole desde Perú. Sí, el duelo por un hijo es uno de los duelos más difíciles. ¿Por qué? Porque finalmente es contra natura, ¿no? Porque lo esperado o la idea que tenemos es que primero quien tiene que morir es el papá o la mamá y no al revés. Entonces, sobre todo cuando son jóvenes, cuando a lo mejor como él que murió de accidente, entonces es un poco complicado en ese sentido, de entrada. Ahora, como mamá, ¿qué más quisiéramos tenerlos en una burbujita de cristal y no permitir que nada malo les pasara? Pero finalmente ellos tienen que vivir y tienen que hacer sus cosas y tener sus propias experiencias. Es imposible e inevitable, ¿no? Que esa situación no hubiera pasado. Entonces, algunas opciones que pudiera tener ella para ir superando esta situación es, primero que nada, entender eso, que no lo pudo evitar, que finalmente él tenía que cumplir con con un propósito en la vida o con un tiempo en la vida, con un momento, ¿no? Que él tenía ya una misión y que posiblemente ya la cumplió y ya no podía estar más acá. Pero tuvo la virtud, ¿no? Tuvo la alegría de conocerlo, de estar con él y que ahora está desde desde otro plano, que ahora él permanece, ya no físicamente, pero desde otro plano para siempre en ella. Entonces, si a ella le da paz, pudiera hacer algo en su nombre, honrarlo, ¿no? Con algo a su nombre. A lo mejor a él le gustaba hacer algo, a lo mejor dejó pendiente algo, puede terminarlo. Ahora aquí hay que ver mucho el tiempo. El tiempo si es reciente, si ya tiene años, esta pérdida, pero si está reciente es normal que se sienta así que no puede superarlo. Eh,
aquí la pérdida de un hijo a veces pudiera agudizarse un poco más, ¿no? Por esta creencia que les decía en un principio, que, que no es normal, pareciera que no es normal, que lo normal es que el papá o la mamá mueran primero y no al revés. Entonces, es entender, es acomodar esta parte de que no pude evitarlo, de que tenía que salir, tenía que hacer lo que tenía que hacer y que si no era ese día, hubiera sido otro día, pero que su tiempo estaba determinado de alguna manera. Y es buscar honrarlo, buscar que trascienda desde otra perspectiva, ¿sí? Tomar lo que de su vida eh, le pudo haber dejado, ¿no? Algún aprendizaje, alguna forma de vivir, de forma de ver las cosas, algo que ella pudiera hacer sentirle que aún permanece y que este tiempo que estuvo con ella no fue en vano, sino todo lo contrario, que tuvo la fortuna y la maravilla de conocer a un ser tan extraordinario y que le dejó algo maravilloso. Solo es cuestión de que ella lo empiece a ver, que lo tome y que eso sea ahora la forma en que lo sienta y en que se esté relacionando con él, ¿sí? Para que también él pueda seguir trascendiendo, que finalmente a eso venimos, a vivir experiencias y poder seguir trascendiendo. Entonces, como papá, como mamá, pues es inevitable que eso suceda, ¿no? Con los hijos. Bien, pues seguimos. Dice Fernando desde España, ¿cómo entender o encajar la muerte de un hermano cuando ha sido un suicidio? Bueno, aquí realmente, para empezar, en un suicidio, la persona no quiere morir. No, no, es más bien la solución que él encuentra a esa problemática. Y lo que él quiere es dejar de vivir. Sí, no sé si me explico, es muy distinto, ¿sí? Salir de ese problema, salir de esa situación como se está sintiendo, ¿no? Es dejar de vivir más que querer morir. Entonces, este, ¿cómo me puede repetir la pregunta? Es que me perdí un poco, por favor, Laura. Sí, dice, ¿cómo encajar o entender la muerte de un hermano cuando es un suicidio? Ajá. Y bueno, y si ya pasó, es primero entender eso, ¿no? Que él no encontró otra opción, que él le vio la única opción, que no tiene que ver con ustedes, que no es también una forma de castigarlos, que no es una forma también, ¿no? De que no los haya querido. Un suicidio ahora, si nos damos un poquito más al punto de él, debió haber sido por alguna depresión posiblemente de tipo orgánica, o sea, no orgánicamente estaba muy triste, sí, por deficiencia de alguna sustancia en su, en su cerebro y que no le permitía ver más opciones, o sea, se nubla la visión, se nubla, ¿no? Precisamente por este estado que ya está antes de que él tomara la decisión y no tiene que ver con, o sea, con ustedes también, que era muy difícil que se dieran cuenta porque hay veces que no dicen, no se ve de manifiesto claramente. También las señales a veces no se reconocen porque es complicado, ¿no? Y aparte, las personas pueden llevar aparentemente una vida normal y no decir nada, no pedir ayuda, pero no tuvo nada que ver con ustedes como familia, es más bien una situación donde él no encontró otra alternativa mejor, otra forma de solucionar las cosas, porque no podía porque se volvió una incapacidad en él y que era inevitable porque si ya había tomado la decisión, ¿sí? Y si ustedes no se habían dado cuenta, no había manera de cambiar las cosas, ¿no? Y que también él, él de alguna manera vino, ¿no? A enseñarles algo a través de eso. Y es también ver esa parte. ¿Qué les está enseñando como familia ese evento? ¿Qué les está dejando? ¿Qué quieren hacer con eso que pasó?
Si solo vivirlo con dolor, si solo vivirlo con la tristeza de que no está, o a lo mejor con culpa, ¿no? O con enojo hacia él de por qué tomó esa decisión, ¿sí? O quieren utilizarlo para mejorar como familia, para mejorar los lazos entre ustedes, para a lo mejor ese fue el mensaje que vino a traerles. Esa era su misión en la vida y él simplemente vino a cumplirla. Entonces ustedes tienen que tener también claro para qué estuvo él, ¿no? Porque nosotros desde antes de venir a este mundo de alguna forma elegimos a qué familia decidimos llegar y ya sea para lograr nuestra misión fundamental o para la mejor ayudar, ¿no? A la familia a que logre esa misión como familia, ¿no? Ese entendimiento a cada uno como parte de esa familia. Entonces yo sí te invitaría a que también tomaras esa parte, ¿sí? Si hay culpa, si hay falta de perdón, si hay algún asunto inconcluso, hicieras las sugerencias que hace rato les platiqué y también vieras esta otra parte de cómo ¿qué mensaje, qué puedes tú tomar que les ayude a nivel de familia para que entonces puedan entender y superar esta situación que ahorita como familia les está a lo mejor, ¿no? Afectando. Y si fue solo un intento, pues también igual ahí hay un foco rojo importante que hay que darle atención. Entonces, esa sería mi respuesta. Bien, pues seguimos. Dice Gloria Isabel, ¿cómo asimilar que tu marido se vaya con una amiga, tu sobrina de 15 años y tu cuñado de 39 mueran de cáncer? Es decir, una pérdida tras otra. Ujú. Sí, pues realmente son 3 pérdidas, ¿verdad? Entonces, estás viviendo 3 duelos distintos, porque son cosas diferentes. Y es cómo asimilarlo, cada uno lo tienes que ir acomodando de forma distinta. Primero el de tu pareja, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? Si a lo mejor lo que les decía, estás viviéndolo de una forma natural, vas a sentir dolor porque es inevitable, pero va a pasar. Acuérdate que el dolor va a pasar y el sufrimiento es todo lo mental que le ponemos y es ahí donde te la vas a pasar mal, a lo mejor si tú le estás poniendo muchas cosas aquí en tu cabeza o también si hay un asunto inconcluso, si te sientes culpable, si le estás echando la culpa a él, ¿no? O a lo mejor si ahí está, ¿no? Esta sensación de que no me ha perdonado o yo le tengo que perdonar algo a él. Entonces, si hubiera alguno de estos puntos que he señalado, tienes que trabajar con esto para superar el duelo de él. Ahora, está el duelo de tu sobrina y el duelo de tu otro familiar de cáncer, ¿verdad? A tu primo, no me acuerdo ahorita que fue, Laura, se me fue, pero Sí, esos fue dos duelos, perdona, su sobrina de 15 años y su ajá, cuñado de sí, 39. sobre, su sobrina y su cuñado, bueno, son otros 2 duelos también por separado. Eh, ¿Cómo era la relación con tu sobrina? Es vivirlo también de forma separada. ¿Cómo era la relación con ella? ¿Qué hizo falta con ella? O a lo mejor, ¿cómo te estás sintiendo respecto a ella? ¿Sí? Si lo estás sufriendo o es solo el dolor, te digo, va a pasar, si solo te duele, va a pasar. Es normal que sientas la ausencia, pero conforme va pasando el tiempo te vas sintiendo cada vez mejor. Solo es cuestión de que te des chance de ir dejando que pase, hasta que ya llegue un momento en donde estés sintiéndote recuperada de esto. Y también con tu cuñado, igual cómo era la relación, qué esperabas, o si hay algún pendiente, si estás enojada, en qué etapa estás, porque a lo mejor incluso puede que en uno estés enojada, en otro ya estés muy triste, ¿no? En la etapa de tristeza, porque a lo mejor ya tiene más tiempo, o a lo mejor es reciente y estás apenas en negación. Entonces, sí es vivir cada duelo por separado. Y son muchas pérdidas, ¿no? Y yo sí sería de la idea también que vieras dentro de ti qué tanto, a qué te está resonando tanta pérdida, ¿sí? ¿Qué está pasando contigo en tu interior? ¿Qué es lo que tú sientes que te significan esas pérdidas? Y aparte, ¿dónde tú sientes que interiormente estás perdiendo, ¿no?
Es muy importante que también te des el chance de ir trabajando cada una de ellas, porque te digo, pueden ir desfasadas, no quiere decir que vayan, que a pesar de que están esas tres pérdidas sean iguales o que vayan parejitas, cada una la tienes que vivir de forma distinta y en cada una vas a irte sintiendo distinta cuando ya logres llegar a la aceptación. Supongamos que cuando ya aceptes, primero a lo mejor el duelo por, ¿no?, tu pareja, te vas a sentir en paz con eso. Pero si está reciente lo de tu sobrina y lo de tu cuñado, pues a lo mejor ahí vas a seguir sintiendo dolor, pero va a ser por ellos, ¿sí? A lo mejor vas a estar sintiéndote enojada, pero tienes que identificar que es por ellos. Porque sucede que también cuando hay duelos juntos se mezclan y entonces ya no sabes qué es de uno y qué es de otro y entonces a lo mejor estás muy enojada por lo de tu pareja ¿no? Y a lo mejor el duelo de tu sobrina y de tu cuñado ya tiene más tiempo y tú ya vas a lo mejor en tristeza casi llegando a la aceptación, pero se pega, ¿no? Y entonces te enojas porque la vida entonces vuelve, ¿no? Como ya tienes tantas pérdidas, se vuelve de lo peor, ya no quieres vivir, estás muy enojada, que ya no te gusta, que crees que no tiene sentido, porque a ti, entonces te empiezas a hacer un montón de ideas que lejos de ayudarte, te atoran en los otros dos duelos que a lo mejor llevan más adelantados. Entonces tienes que revisar en cada uno cómo te estás sintiendo y qué es lo que estás necesitando de cada uno de ellos, qué es lo que vas a hacer para poder sentirte mejor, en dónde estás y qué es lo que te hace falta para lograr llegar a la aceptación. Entonces, para que no se te peguen, para que también no se hagan más largos, porque sí son tres pérdidas importantes. Y yo te aseguro que tienes la fortaleza para afrontarlas. Si te está tocando vivirla, es porque tienes la fortaleza y seguramente la vida te quiere enseñar algo. No es la manera a la mejor más idónea ni más bonita, pero te está enseñando algo y que es también tomar eso que te está enseñando la vida, aunque no sea tan agradable la forma en cómo te lo está enseñando. Bueno, Lilia, hemos llegado ya a la última pregunta. Así que darte en primer lugar muchísimas gracias por la importante información que has compartido con nosotros. Han sido muchas las personas que se han unido a esta conferencia desde países de todo el mundo, como por ejemplo España, México, Colombia, Chile, Argentina, Perú. A todos los que habéis participado hoy, muchísimas gracias. Esta conferencia puedes verla de nuevo en Mindalia Televisión para repasar conceptos o compartirla en tus redes sociales y además también en mindaliatelevisión.com puedes ver la programación de las próximas conferencias. Y ahora ya sí que le vamos a dejar unos segunditos a Lilian para que pueda despedirse. Bueno, pues me siento muy contenta de haber estado con ustedes compartiéndoles esta tarde y quisiera dejarles mi Facebook, mi página de Facebook de psicoterapeuta Lilian Martínez Rodríguez, por si quisieran encontrar ahí algún contenido y también si tuvieran alguna otra duda. Me dio mucho gusto estar acá y pues yo no sé si próximamente nos veamos, pero pues enhorabuena. Gracias a Mindalia por esta oportunidad de poder compartir esta tarde. Pues muchísimas gracias a ti, Lilian. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión, para informarte de próximas conferencias en directo y recibir notificaciones, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer alguna donación económica si es así como lo deseas. Y de nuevo a todos muchísimas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.